Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Aspiros Arias, soy analista de mercados agropecuarios de Zafra Sin Mercado. Y en la jornada del día de hoy, 20 de agosto del 2021, vengo a traerles un informe sobre el mercado del trigo, cuáles son un poco las principales variables que estamos viendo a nivel internacional que están repercutiendo sobre el cereal y cuál es un poco nuestra visión de cara a futuro para lo que viene. Así vamos a estar analizando un poco eso. Va cerrando una semana donde, primero que nada, antes de meternos de lleno en lo que es el trigo, quiero destacar dos noticias muy importantes que afectan tanto al trigo como a los demás commodities. Por un lado, la fuerte valorización que vimos esta semana por parte del dólar. Recordamos siempre la tendencia general es que cuando el dólar se fortalece, los commodities tienden a bajar. Esto es por una migración de los activos que se encuentran posicionados sobre activos, los capitales que se encuentran posicionados sobre activos no monetarios se trasladen, emigren hacia activos monetarios, provocando una huida entre estos activos, entre los commodities, forzando su precio a la baja. Eso por un lado, y por el otro lado a esto se le suma un aumento en el temor en los mercados financieros en general, por el nuevo rebrote de la peste del COVID, perdón, la variable Delta, que bueno, viene a traer un poco nuevamente temor en los mercados a que se produzca un recrudecimiento en las medidas de los distintos gobiernos a nivel internacional, en una serie de medidas que restrinjan el comercio, así que esto también es una medida, una noticia bajista para los mercados en general. Ya metiéndonos un poco más de lleno en trigo en sí, recordamos, estamos transitando entrada a la campaña 21-22, campaña que comenzó el 1 de junio de este año, pero transitando los últimos días de la campaña 2021 en lo que es soja y lo que es maíz. ¿Por qué digo esto? Voy a traer rápidamente mención a unos datos muy cortitos sobre soja y maíz. Recordamos, después de la semana pasada, 12 de agosto, el USDA dio el último informe, el WASDE, para la campaña 2021, proyectando los stocks finales de esta campaña y los iniciales, por ende, de la campaña 21-22 para soja y maíz. ¿Qué vimos acá? Queríamos observar cuáles eran los rendimientos que tenían las producciones para ver cuán ajustados iban a quedar estos stocks y cuán ajustados iban a ser los stocks iniciales de la que viene para toda la campaña entrante. Hubo una fuerte reducción de los rendimientos esperados, producto de estos meses de sequía, de falta de agua que afectó al cultivo del maíz. Entonces se redujeron la estimación de rendimientos para soja y maíz en Estados Unidos. Informe que se puede resumir en informe alcista para soja y maíz en este sentido, y por ende ahí un poco el trigo acompañando, pero no solo acompañando. Mientras las miradas estaban puestas en la previa del informe, en este número, en los rendimientos esperados para soja y maíz, sorprendió el USDA con fuertes correcciones sobre el trigo, así que capaz tomando un poco primera plana el trigo cuando se esperaba que las noticias más importantes vengan por el lado de soja y maíz. ¿Y por qué digo que tomó primera plana el trigo? Bueno, se habla de que capaz el organismo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, haya cambiado un poco la política en cómo decide llevar a cabo sus informes. ¿Y por qué digo esto? Se observaron severas reducciones, como el organismo no nos tenía acostumbrados por el lado de la oferta. Es cierto que se venían esperando, pero también si uno analiza los informes previos de USDA, la historia de USDA no suele hacer recortes tan bruscos, tan fuertes como se observaron en esta oportunidad. Empezamos un poco primero por los números de Estados Unidos, que fueron capaz, estos sí más esperados y dentro del rango de lo habitual por el organismo. Estamos hablando de los rendimientos para el trigo de Estados Unidos que bajaron, y se sabe por la mala condición que está transitando el trigo primavera en Estados Unidos, trigo invierno que ya finalizó la cosecha, trigo primavera que continúa avanzando en un fuerte ritmo, cerca de un 50%, tiene la cosecha del trigo primavera, y rendimientos para toda la 21-22 que cayeron en el informe WASDE del mes de agosto, de 30.8 que había sido en julio a 29.9 quintales por hectárea estamos hablando. Y esto determinó una caída en la producción de Estados Unidos de 47.5 millones de toneladas estimadas en el mes de julio a 46.2 millones de toneladas estimadas ahora en el mes de agosto. Entonces, por ahí, noticias alcistas para el trigo, pero, como bien decía, ¿dónde fueron las drásticas reducciones? Se esperaba que el USDA recorte un poco la producción en Rusia, producto de un tiempo que no acompañó, producto de falta de precipitaciones, y estos recortes fueron más que importantes. Estamos hablando de una reducción de 12.5 millones de toneladas para la producción rusa,
cayendo de 85 a 72,5 millones de toneladas. Fuertísima la caída para Rusia, que dio sustento a los mercados. Recordamos, Rusia, principal exportador de trigo del mundo. Entonces, bueno, una fuerte reducción, lo que primero se resiente en Rusia es su saldo exportable y afectando así entonces al comercio internacional, al comercio de trigo, y dando sostén a los precios, y más aún en el mercado Euronext se vio esta fuerte corrección al alza en los precios de toda la semana pasada y que continuó durante la semana corriente. Pero Rusia no fue el único país que vio reducida su estimación de producción. Canadá también con una fuerte reducción, en este caso de 7,5 millones de toneladas, pasando de 31,5 millones de toneladas a 24 millones de toneladas. Un poco la ganadora, podríamos decir, del informe del mes, de las expectativas, es Ucrania, que aumentó su estimación de producción en 3 millones de toneladas. Ucrania, que se encuentra, una noticia esta semana, buscando que Argelia pueda modificar las condiciones de las licitaciones que emite. Recordamos, Argelia siempre viene solicitando un trigo de calidad superior, un trigo francés generalmente, es el país que provee, el principal productor de la Unión Europea. Y Francia con algunos problemas ahora, con lluvias en su cosecha, con retraso y una peor calidad en la condición del cultivo que se viene reportando del cultivo francés. Entonces, Ucrania presionando a Argelia para que pueda modificar las condiciones de licitación, bajando los estándares de calidad del trigo para poder abastecer al país. Esos son un poquito los principales números que vemos. También esto es en el hemisferio norte, el hemisferio donde se están llevando a cabo las cosechas, terminando con la trigo primavera. Sigue avanzando la rusa, ya bastante avanzada entrada la cosecha, así que debiéramos estar viendo una presión bajista que no se está efectivizando en los precios por este cambio en las expectativas de producción a nivel global. Eso en el hemisferio norte. Y si vamos un poquito abajo, las estimaciones para el hemisferio sur, observamos, nos venimos a Argentina, recordamos algunos números importantes para Argentina. En comparación a la campaña previa, se mantiene la superficie destinada al cultivo en 6,5 millones de hectáreas. La producción estimada para Argentina para la actual campaña ronda entre 19 y 20,1 millones de toneladas. Recordamos, esto es una mejoría respecto a las 17 millones de toneladas de la campaña previa. ¿Y por qué? ¿Cómo se determina esta mejoría si estamos hablando de la misma superficie? Bueno, la condición hídrica en los suelos, el perfil de humedad en los suelos al momento de la siembra fue sustancialmente mejor esta campaña a los problemas que guiaron a toda la campaña previa. Aquí determinó una producción bastante baja, pero ahora sí, las condiciones fueron mejores en el momento de la siembra, ya una siembra completamente finalizada en Argentina, el cultivo ya transitando su etapa ya adelantado. Entonces, ¿qué observamos? Que los perfiles de humedad se empiezan a achicar. Y en este sentido quiero pasar ahora a mostrarles un poco nuestra plataforma de Zafras y Mercado para poder ir observando un poco esto que estamos comentando. Vamos a ir, acá estamos en la plataforma de Zafras. Si entramos por trigo y vamos a la sección de consultoría, vamos a poder observar la evolución del estado de los cultivos en Argentina. Una condición buena a excelente para el cultivo, que esta semana, al día de ayer, 19 de agosto de 2021, se estableció en un 37%, cayendo fuertemente respecto al 46% de la semana previa, pero aún muy por encima del 20% de la campaña anterior, acá demostrando esto, que el momento de siembra, los perfiles de humedad y por ende la condición del cultivo también, fueron mejor esta campaña que la campaña pasada, pero sí vienen decayendo. Y si analizamos la condición hídrica de los suelos, vemos que para la condición óptima adecuada en la presente campaña para el día de ayer, se reportó un 57% de condición óptima frente al 60% de la semana pasada, también cayendo, pero aún, al igual que en la condición del cultivo, por encima de la condición óptima adecuada para esta misma altura de la campaña previa. Siempre decimos que es bueno verlo en un gráfico. Aquí observamos cómo viene creciendo la condición mala a regular del trigo, la condición del cultivo, y la contrapartida de esto es la disminución de la condición buena excelente. ¿Qué estamos queriendo decir con esto?
que el cultivo de trigo en Argentina empieza a necesitar imperiosamente de las lluvias que vamos a ver un poquito si se esperan o no. Entonces, para saber eso, vamos a entrar en la sección clima, donde permanentemente vamos cargando los pronósticos, vamos a entrar en el pronóstico climático de Sudamérica y vamos a poder ver, ahora sí, cuál es la situación para Argentina para la semana próxima. Semana próxima que aparece con muy pocas lluvias pronosticadas, algo en la provincia de Entre Ríos, pero no muy poco en la zona triguera de la provincia de Buenos Aires, muy pocas lluvias por aquí, apenas en la costa y a partir del sur de Bahía Blanca. Pero nada para Córdoba, casi nada para Santa Fe, solamente muy poco para Entre Ríos. Entonces, un cultivo del trigo que le empieza a demandar, empieza a necesitar, para no seguir resignando, rinde de algunas lluvias que permitan seguir manteniendo esta proyección, lluvias que se tienen que esperar, vemos no para la semana próxima, así que se esperarán para principios de septiembre. Ojalá puedan aparecer estas lluvias que permitan una continuidad. Lluvias que, si hablamos de probabilidad, no aparecen como tan probables, ya que se empieza a confirmar cada vez más. Los meteorólogos empiezan lo que están indicando es una consolidación del escenario La Niña, escenario La Niña que vendría a presentarse por segundo año consecutivo, y si observamos los históricos de aquellos años donde se presentaron 2 años consecutivos el evento La Niña, las consecuencias fueron muy graves, repercutiendo severamente sobre los rindes por las pocas precipitaciones ocurridas. Si vamos un poco a ver los precios, a ver cómo cierra la semana, entramos en mercado de futuro, vamos a ver los precios de Chicago, y vamos a ver la posición más próxima, posición de septiembre. Sabemos Chicago cotizando en centavos de dólar por bushel, estamos hablando de $7.14 entonces, para la posición septiembre que cierra en el día de hoy con un retroceso cercano al 2%. Si vemos el gráfico, vamos a observar aquí mismo en la plataforma y le vamos a pedir al sistema que nos dé una variación diaria, observando ahora sí ya el gráfico. Vemos esta corrección a la baja tras los máximos alcanzados. Recordamos aquí, 12 fue el día del informe WASDE del mes de agosto, esos números alcistas que hicimos para el mercado del trigo, el mercado corrigiendo fuertemente al alza, pero tras alcanzar los valores máximos encuentra una resistencia y empieza a corregir. De cara a futuro, ¿qué destaca para el trigo? Destaca, vamos a hablar un poquito del maíz que debiera estar entrando ya a principios de septiembre en la cosecha en Estados Unidos. Siempre decimos ver al trigo en conjunto al maíz, no son commodities separados, sino que el precio siempre hay que analizarlo en conjunto, así que ya que sabemos que ambos dos son utilizados para la ración animal, entonces tienen vasos comunicantes. Esperamos entonces que con la entrada de la cosecha de maíz en Estados Unidos podamos continuar un poco viendo estos precios relajando un poco, saliendo de los máximos, esto pese capaz a este recorte muy fuerte por el lado de la oferta, vemos esta presión bajista o al menos estable para el trigo producto de la entrada de la cosecha del maíz. Mi nombre es Joaquín Aspiros Arias, muchísimas gracias por escucharme, será hasta la próxima.